Soy Ignacio Rivera, que está detrás de Academia del Paisaje, junto con Noel Kingsbury y Ángeles Casares. Quiero agradecer que este es el segundo año que tenemos a Cultidelta como sponsor, o sea, todo el año 2023 y este 2024, o sea, acabamos de cumplir como tal el año, pero este es el segundo año que Cultidelta nos está haciendo el patrocinio, con lo cual estamos muy agradecidos. Y nada, dejo a Cés para que empiece su presentación. Ignacio, hola. Hola. Gracias Nada. a Academia del Paisaje, sobre todo, para empezar, y también obviamente a la gente que se estará conectando, que se ha conectado ya por su tiempo hoy. Os he seleccionado un poco 4 proyectos para haceros unas pinceladas de cómo funcionamos y quién somos a nivel de nuestra actividad paisajística, por decirlo así. Veréis que son 4 proyectos que, consideramos importantes realmente, pero son muy distintos entre ellos, pero los hemos seleccionado también porque tienen conexiones a 2, lo iréis viendo, ¿vale? Queríamos hacer un poco una pequeña pincelada de cuál es mi background específicamente, porque me parece que puede ser valioso para que entendáis un poco también cómo es nuestra forma de hacer, ¿no? Lo primero, deciros realmente mi background, el único background sólido, digamos así, entre comillas, que yo tengo a nivel de formación es el de, estuve en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona. Entonces, básicamente esto lo comento simplemente porque con el tiempo me he dado cuenta de que ha tenido una influencia este paso muy directa, sobre todo en mi forma diría específicamente de diseñar. Esto me doy cuenta que ha sido así, ¿no? Pero no tengo una formación específica en diseño de paisaje y creo que justamente esto, o sea, aproximadamente hacia el 2011-2012, yo tenía realmente una necesidad de empezar a actuar y una decisión de empezar a actuar realmente en este sector, comercialmente hablando también, es decir, quería hacer un trayecto, pero no tenía ningún tipo de formación y justamente esto yo creo que fue una de las cosas que me impulsó a crearme mi propia herramienta de aprendizaje, o sea, y en realidad mi propio taller. Es decir, a partir del 2012 aproximadamente empecé a plantar mi propio jardín en una parcela familiar, en el pueblo donde yo nací, el Vendrell, y realmente la convertí en mi herramienta fundamental. Es decir, me entregué completamente a una dinámica de ensayo-error de una forma muy brava, metiéndome muy de cabeza en ello y sin muchas, digamos, previas, por decirlo así, ¿no? Y convertí aquello en lo que yo a veces llamo como un plantódromo, es decir, realmente la forma más directa que yo tuve de empezar a conocer especies vegetales, ¿de acuerdo? Y ver cómo performaban. Esto lo hice guiado también por un elemento fundamental que fue justamente una florista de aquí de Barcelona, amiga mía, francesa, me dijo, vete a ver a Filippi, a conocer el Pepinea Filippi, y realmente fui, esto debía ser, pues sí, aproximadamente en 2011-2012, más o menos, y realmente regresé impactado. No sabía, no era consciente de lo extremadamente bello que podía llegar a ser un jardín mediterráneo. Fue en mayo y realmente el impacto para mí fue muy importante. Ese mismo verano empecé a plantar el jardín, metiéndome ya directamente a ello, ¿no? Que es un poco, este es el entorno, ¿no? A partir de ahí, yo digo que empezaron a pasar cosas. Tardó un tiempo, pero al cabo de unos años, no muchos, creo que fue en a finales de 2014, apareció, porque realmente lo nombramos así, cayó del cielo un poco un proyecto, el primer proyecto comercial que yo tuve sin tener absolutamente ningún tipo de experiencia previa, que para mí realmente, fue un proyecto fundamental, porque fue completamente a pelo lo que decimos y muy importante, que fue justamente nos ofrecieron el equipo de arquitectura que estaba trabajando en la construcción del proyecto para la nueva sede que iba a ser de Soho House, de la marca inglesa en Barcelona. Conocimos a esta gente y en un acto casi heroico
de confianza. Realmente yo creo que se sintieron tocados por la pasión realmente que yo todavía percibía, ¿no? Del impacto que me generó la visita en Filippi y del amor que empezó a tenerle a la vegetación mediterránea. Y hicieron un acto de fe y realmente nos ofrecieron este proyecto. Nos lanzamos, bueno, me lancé en realidad, todavía estaba haciéndolo en solitario. Sesc Maldonado Studio es posterior a esto, ¿no? Y nos lanzamos a ello. Este es nuevamente veréis una imagen de mi jardín, hace un par de años. Me gusta ponerla porque en realidad, ya te digo, este es un acto, fue un acto realmente iniciático que me permitió muchísimo, me permitió claramente encarar el reto enorme que supuso aceptar el proyecto de Soho House, incluso cuando no lo estaba aceptando y no sabía, ¿no?, que lo hacía. Entonces, esta es la primera slide. Hoy en Academia del Paisaje estaréis viendo material fotográfico que no ha salido nunca de mis archivos. Estaréis viendo fotos tomadas por mí, inéditas en ese sentido, ¿no? Entonces, un poco lo que pasó con Soho es que ante la extraordinaria, digamos, oportunidad del proyecto, los arquitectos lo que querían realmente era singularizar este rooftop, específicamente, no solo esta parte, sino otras terrazas adyacentes, pero querían realmente responder a la marca, a la potencia de la marca y a la singularidad, ¿no?, a su carácter tan fuerte, a Soho House, realmente ofreciéndoles un rooftop realmente igualmente con carácter, ¿no? Es decir, buscaban algo especial. Entonces, justamente, como os comentaba, lo que realmente pasó es que yo creo que se sintieron tocados por la posibilidad de tener realmente un jardín mediterráneo en esa terraza. Lo que hicimos realmente en nuestra primera propuesta, que fue consensuada totalmente con el equipo de arquitectura, es hacer un jardín mediterráneo. Fue aceptada por el equipo de interioristas de Soho en Londres y realmente, bueno, pasamos como 1 año y medio tirando para adelante esta propuesta. Después, cuando ellos, este equipo, el equipo productivo, aterrizó en Barcelona, empezaron a pasar cosas que ya con el tiempo pasado son como entrañables, pero empezaron a pasar cosas, realmente ellos empezaron a aterrizar en el proyecto y se dieron cuenta de que la vegetación mediterránea, especialmente en verano, pues es algo bastante duro. Es decir, que puede tener un aspecto que ellos no se sentían en seguridad con esto. Bueno, me parece un argumento además muy actual porque todavía estamos en estas, es decir, estamos haciendo mucho trabajo, pero todos en general, pero todavía estamos con grandes hándicaps a este nivel. Entonces, ellos yo creo que se sintieron como un poco impactados al ver que realmente el proyecto que les estábamos proponiendo, yo creo que lo sabían, pero realmente no lo tenían completamente aterrizado y empezaron a recelar un poco, pensaron que en agosto aquello sería duro. Entonces nos propusieron un cambio muy profundo en realidad y llegamos a una buena entente porque un poco para que os des cuenta realmente de cómo pueden llegar a ser de complejos este tipo de proyectos, divertidos pero muy complejos. Todas las plantas, es decir, como habíamos estado entre la presentación del proyecto y que cuando ellos aterrizaron en Barcelona, por decirlo así, pasó más de 1 año y realmente nuestra opción fue encargar la planta. La queríamos bien, la queríamos bonita, la encargamos justamente a un conocido de Academia del Paisaje, a un viverista conocido de Academia del Paisaje, y realmente tuvimos que hacer un esfuerzo enorme porque resulta que, bueno, tuvimos que cambiar la vegetación. Entonces optamos por hacer un mix, porque ellos realmente pedían una vegetación que les parecía, que les resultara realmente más agradable. Por ahí, pues no sé, me imagino por ahí un poco más inglesa, esencialmente más verde, y que en realidad ellos mantenían un poco la idea, esa idea de que Barcelona por ahí, y con su extensión enorme de palmeras, como veis, ¿no?, por ahí invitaba a otras cosas. Entonces, lo que realmente hicimos fue llegar a un entente entre todos y renunciamos a las especies vegetales que más bueno, con un carácter más arbustivo y que más dureza pensamos que les podían generar, y incorporamos otras nuevas especies, ¿no? Entonces, el resultado que veis ahora mismo, que es realmente lo que se plantó en Soho House, es el resultado justamente de este mix. Esto realmente me parece bonito explicarlo porque, evidentemente, la gente, este ha sido un rooftop muy visitado, la gente esto no lo sabe, me parece chulo, son un poco las entrañas del proyecto, ¿no? Esto es lo que se consiguió.
finalmente, ¿no? En este... Bueno, ya veis, por ejemplo, que hay algunas especies realmente pues, que son clásicas de los jardines que realmente, ¿no? Plantábamos hace unos cuantos años, ¿no? Pero realmente estuvimos insistentes en no renunciar a nuevas plantas de orden mediterráneo, ¿no? Y bueno, creo, ahora ya estáis viendo, por ejemplo, algunas que seguramente algunos de vosotros os van a sonar. Y bueno, la verdad es que en el plantearnos el proyecto, realmente para nosotros fue un desafío enorme porque bueno, tampoco no sabíamos realmente buena parte de estas plantas cómo nos podían funcionar a nivel de riegos, porque obviamente, como ya podéis imaginar, todo estaba regado. El desafío realmente que aceptamos con el equipo de arquitectura de Soho, el equipo de arquitectos, era muy grande porque realmente no sabíamos bien cómo podía funcionar la vegetación mediterránea que inicialmente queríamos plantear en unas condiciones de riego y en verano. Era un riesgo, pero lo queríamos hacer realmente. Pero finalmente, bueno, ya como veis, optamos por otro tipo de vegetación por ahí un poco más comedida y conservadora en este sentido, ¿no? Y bueno, realmente todos estos enormes cambios que tuvimos que vivir durante este proyecto nos dieron una oportunidad enorme de aprendizaje en el sentido de nos dimos cuenta realmente de que una máquina, no digamos tan en algunos sentidos tan bien lubricada y tan fuerte como Soho House, ¿no? En el sentido de que es una marca muy potente, que basa buena parte de, bueno, de su carácter como marca justamente en su interiorismo, tiene un equipo de interiorismo muy importante y proyectos en Europa y el resto del mundo. Entonces, realmente, lo digo porque tiene una capacidad de generar cambios enorme, que es lo que nos pasó a nosotros. Y la verdad es que nos dio una oportunidad enorme justamente para empezar a entender cómo funcionan este tipo de empresas, por decirlo así, ¿no? Y cómo uno realmente tiene que estar muy en disposición de hacer cambios, aunque en un momento determinado puedan parecer muy grandes. Os aseguro realmente cuando Soho planteó todo este cambio de vegetación, vivimos una especie de impacto importante, pero realmente nos amoldamos. Evidentemente había que tirar para adelante este proyecto tan extraordinario para nosotros y nos amoldamos a ello. Y realmente es una experiencia realmente también a ponerse ahí a renunciar a parte de lo que en principio habías estado amasando durante un año y pico y a renunciar un poco a esa idea, a ese horizonte al cual querías llegar y realmente mutar. Y eso te lleva también a una cosa muy interesante, que es plantearte cuál es la esencia, por ejemplo, de realmente qué es lo esencial de la propuesta que estás haciendo, ¿no? Es decir, si por ejemplo te proponen, como nos propuso Soho, un cambio tan fuerte, hasta qué punto no de alguna forma se quebraba, por decirlo así, entre comillas, ¿no? Por ahí quebrar es un verbo fuerte. Hasta qué punto realmente continuábamos con nuestra propuesta, a pesar de que la vegetación no tan importante en un jardín, ¿no? Tan definitoria en un jardín, a pesar de que la vegetación se nos iba la mitad de ella, más de la mitad de ella se nos iba, ¿no? Entonces esto fue súper interesante vivir esto. Este es el aspecto a los pocos meses. Realmente esto plantamos en agosto de 2016 y la verdad es que estuvimos muy contentos porque el jardín empezó a funcionar súper bien, impresionantemente bien. Es decir, que realmente tuvimos en un año unos crecimientos que como mínimo yo no esperaba en ningún momento. Y bueno, nos funcionó muy bien. Realmente el equipo de Soho quedó encantado en ese sentido. Regresaron a Londres muy contentos. Y el resultado realmente a mí, bueno, me dejó muy satisfecho también. Quiero decir que realmente esa experiencia de mutar, de tener que mutar profundamente por obligación, pues estuvo muy bien. Tuvo sus resultados muy positivos. Fue una gran escuela para nosotros. Este es un aspecto realmente invernal, con las dodonaria ya ahí en todo su apogeo rojo. Y ya os digo, realmente esto, por ejemplo, es al cabo de nada. El jardín tenía un año y realmente fue
empecé a expresar muchísimo muy pronto. Esto fue muy, muy interesante. Entonces, bueno, estos son aspectos de diseño. Ahí cuidamos realmente, intentamos cuidar mucho, aunque realmente trabajar con este tipo de empresas es un aprendizaje que vamos haciendo, aunque siempre es complejo y igualmente interesante. Trabajar con este tipo de empresas o, digamos, organigramas de trabajo donde hay, ¿no? Pueden estar los CEOs de la compañía, bueno, pues dando su visión por un lado, por estar los arquitectos e incluso los interioristas, en este caso, por ejemplo, los arquitectos que son los que, como he dicho, nos llevaron al proyecto. Realmente ellos no tuvieron un papel determinante, pero sí los interioristas, ¿no? Tuvieron un papel muy, muy determinante, como os he explicado, ¿no? Pero en realidad en este tipo de organigramas complejos, ¿no? Y sobre todo en equipos, digo, de interiorismo que dan tanta importancia a su trabajo, ¿no? Nosotros procuramos estar muy atentos a obtener cualquier tipo de input que nos pueda ayudar a entender un poco la propuesta, por dónde va, porque muchas veces esto es así, no tienes la oportunidad por muchas razones distintas, no porque haya una voluntad, obviamente, por su parte, pero no tienes la oportunidad de que estos equipos, que a veces van muy, muy a full, muy apretados de tiempo, muy presionados, te compartan realmente las evoluciones de lo que están haciendo. Te pueden compartir o hacia dónde van los tiros, ¿no? Nosotros, por ejemplo, a esto le damos mucha importancia, a entender un poco cómo el equipo de interiorismo está yendo a buscar su trabajo, en qué, digamos, en qué soportes estéticos, ¿no? A todo nivel está generando su propuesta, ¿no? Entonces, bueno, aquí intentamos, lo que os digo, intentamos cuidar un poco, sin saber mucho, la verdad, porque sabíamos poco, muy poco, intentamos cuidar al máximo este nivel sobre todo de trabajo tonal, de trabajo a nivel de coloración de la vegetación, y intentamos también mantener en todo momento, por eso algunas especies las escogimos muy intencionadamente. Aquí veis el Formium, por ejemplo, justamente muy intencionadamente para que continuara un aspecto mediterráneo, es decir, de vegetación en el fondo dura, ¿no? De vegetación resistente y dura, ¿no? Y bueno, salto ya directamente al segundo de los proyectos que, bueno, en realidad al principio os decía que había una conexión, los había como emparejado a dos. Este es un proyecto al que tengo muchísimo cariño, básicamente también porque está para mí muy ligado a mi jardín, a las vivencias, a todos los aprendizajes que esa herramienta me ha dado durante tantos años y continúa dándome, ¿no? Este es un jardín privado que se plantó en 2000, bueno, se gestó en pandemia exactamente, de 11, y se plantó nada, o sea, lo gestamos en pandemia directamente con la propietaria, y se plantó al cabo de poco, al cabo de unos meses. Es decir, es de hace muy pocos años. Es un jardín que tiene 3 años en estos momentos. Y se trata de un jardín en cubierta. Lo que estáis viendo exactamente es la cubierta, y también hay parte de patio que veréis un poco después. Este jardín forma parte, digamos, de un amplísimo trabajo que se hizo de reforma de la vivienda privada, de la vivienda personal de esta familia. Es una familia que viven básicamente en Zúrich, y esta tiene como su casa, segunda casa, la que vienen muchísimo, le tienen mucho cariño, y en realidad se hizo una profunda transformación de todo la vivienda y también de todo el patio. Lo que estáis viendo, por ejemplo, la cubierta, era al arrancar una simple cubierta, una cubierta plana completamente, que realmente tenía un aspecto muy, 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 muy duro, era terrible, era tremendo aquí esto. Pero la cliente, que hay que decir que una cliente súper enfocada y muy resuelta, es decir, sobre todo muy resuelta a aprender, que esto ha sido extremadamente valioso. Tuvo clarísimo desde un principio que en esa cubierta, que ahí tenía que haber una cubierta verde. Entonces, bueno, esto estuvo genial para nosotros, nos ha ayudado muchísimo.
Y en realidad lo que hicimos, esta cliente tan enfocada tenía clarísimo que ahí tenía que haber una cubierta verde y además tenía clarísimo algunas cosas para nosotros muy importantes y fundamentales, ¿no? Que es que esta cubierta tenía que funcionar realmente como una especie de herramienta de soporte biológico. Es decir, ella quería que esto funcionara como como un soporte para sobre todo fauna insectívora, ¿no? Son muy amantes de los insectos y bueno, sí, los insectos en general son de los de poner hoteles de insectos y ellos lo tenían clarísimo realmente que esto tenía que funcionar desde un principio así. Es decir, se nos pidió realmente que fuera nutricio a este nivel. También se nos pidió que fuera nutricio a otro nivel. Es que realmente, bueno, aquí veis una segunda slide del mismo. Evidentemente ya veis en fase primaveral, ¿de acuerdo? Se nos pidió también que fuera nutricio a nivel humano, es decir, porque ellos realmente querían también, como mínimo en algún sector pequeño, ya os lo comentaré, del jardín querían servirse, o sea, querían recoger sus frutos y comerlos directamente. El hijo de la propietaria es un amante de la fruta, gran comedor de fruta, y su madre tenía muy claro que quería que el jardín les proveyera, que querían tomar fruta directamente. Entonces, en un sector se hizo. Aquí también se plantó un solo frutal, ¿de acuerdo? En el medio. Tenía que ser nutricio a todos los niveles y funcionar, lo que se nos pidió realmente es que funcionara desde un principio así. Es decir, no se quería esperar a que el jardín tuviera que madurar para funcionar como una herramienta en ese sentido, ¿no? Entonces, lo que hicimos realmente es otra de las cosas, bueno, una de las cosas que realmente tuvimos muy claro es que el jardín había que realmente ecosistematizarlo, es decir, tenía que funcionar como ecosistema en la medida de lo posible. Ecosistema también incluso autónomo. Se tenían que pasar cosas un poco que nosotros ayudáramos de alguna forma que pasaran, pero tenían que ser autónomas, ¿no? Entonces, ecosistematizarlo también para nosotros como que pedía realmente asilvestrarlo. Es decir, que realmente sucedieran cosas por sí mismas, que fuera un jardín relajado y en que efectivamente pues, el jardín decidiera por sí mismo, por decirlo de alguna forma, cómo iba mutando. No que fuéramos nosotros en una posición de control ahí, bueno, que todo estuviera en su sitio, ¿no? Que no es el caso, como veis. Entonces, estructuramos el jardín. Otra cosa que era realmente importante para nosotros y que formaba parte de la propuesta es que el jardín realmente quedara completamente integrado, entre comillas, en el vecindario. El vecindario, al lado y lado, de izquierda a derecha, el jardín tiene patios adyacentes con vegetación. Y también lo que estáis viendo en el fondo, en realidad, es la Avinguda Foix, es decir, con todo su arbolado público. Más allá, como veis también arbolado básicamente de fincas privadas. Entonces nos parecía que para realmente convertir esto en un paisaje lo teníamos que abrazar todo. Es decir, teníamos que hacer llegar la vegetación o incluso lo pensábamos al revés, ¿no? Como si fuera una especie de onda expansiva desde este centro, es decir, que se expandiera el jardín a todo el vecindario, ¿no? Entonces, bueno, esto nos funcionó realmente bien. Estructuramos, aquí veis, por ejemplo, la parte que os decía, la parte en suelo, ¿vale? En esta parte a izquierda de lo que estáis viendo, ahí justamente intentamos desarrollar esta parte nutricia. Se ha desarrollado poco porque realmente hemos descubierto, obviamente, que los proyectos de bosque de alimentos son proyectos en sí mismos, es decir, son organismos que requieren un tratamiento muy singular. Y entonces, pero ahí en realidad hicimos nuestro pequeño test porque la clienta estaba muy abierta a experimentar cosas, a aprender. Y hacemos nuestro primer test y plantamos un pequeño bosque de alimentos con algunos frutales. Esta es la parte de en suelo, realmente del jardín, lo que os decía, una parte en cubierta, la otra en suelo. Aquí veis realmente la perspectiva del jardín, toda la parte en suelo igualmente y al final la cubierta y todo su recorrido lateral, el que hicimos. Al lado de la cubierta, el recorrido que planteamos, pues iba a recorrer toda la piscina, subía a la cubierta, daba la vuelta a la cubierta y bajaba hasta aquí. Volvía a la galería. Tengo que decir que es una casa maravillosa, es una casa del siglo XIX y que se ha restaurado completamente toda, sobre todo los interiores, desde todos los techos abovedados había pinturas, ¿no? Y se ha hecho un trabajo excelente.
Y una de las cosas que nos hace muy contentos de este proyecto, que realmente se ha generado una armonía general enorme. Es algo que realmente nosotros no habíamos calibrado, no habíamos calculado. Eso es algo que digo, alguna cosa nos hemos encontrado, nos ha hecho muy, muy felices porque nos hemos encontrado que realmente esto ha sido el resultado. Es decir, de todo el trabajo de interiorismo que se ha hecho también, muy cuidado, y de arquitectura, bueno, ha resultado como muy armónico con el trabajo que se ha hecho fuera, todo muy armónico. Una de las cosas que no os había comentado y creo que es realmente importante, el leitmotiv de este proyecto, es una idea que la cliente tenía muy en la cabeza, muy claramente, y es una idea muy hermosa. Ellos viven en Zúrich, viven en una zona, bueno, ellos tienen jardín también, pero ella realmente quería como trasladar la idea de rodearse de campo en medio de la ciudad, que nos pareció una idea. Es un leitmotiv importante que realmente pues estructuraba buena parte de los argumentos que os he dicho, ¿no? Que usamos en un principio para diseñar el jardín, ¿no? Aquí veis, bueno, simplemente os he puesto estas diapos para que, bueno, porque veis realmente un poco el estilo de decoración muy cuidado que se ha hecho. Trabajo excelente y, bueno, ya veis los materiales y todo, realmente es un poco lo que os decía, todo, o sea, interior y exterior, finalmente tiene una armonía que nos hace muy, muy contentos. Hemos conseguido una buena cosa en ese sentido, aunque honestamente os digo que en buena parte no ha estado premeditado, ¿no? Es así, son cosas bonitas que suceden en los proyectos. Nuevamente la cubierta creo que mayo, junio, sí. Y estáis viendo un poco dos cosas, ¿no? Lo que tenéis en frontal, un poco lo que os decía, es decir, en el background que tenéis ahí detrás, esta es toda vegetación, los árboles que veis, incluso esta cubierta que veis en el fondo, pertenece realmente al patio del vecindario. Entonces, una de las cosas que estamos contentos justamente es porque creo que conseguimos realmente integrar lo que os había dicho, ¿no? Integrar todo. En esta fotografía, obviamente, es muy, muy visible la valla que se instauró para hacer una separación también, porque queríamos poner trepadoras para que justamente para ir en esta dirección. Pero, bueno, justo delante de la valla ya estáis viendo la parte, digamos, estructuramos el jardín en dos franjas al lado y lado, completamente estables, es decir, que realmente ahí está la vegetación más estable del jardín. Y justo en el medio lo que apostamos es por esa vegetación de autosiembra, es decir, todas esas especies, algunas, no todas, pero buena parte de especies que se podían ir autosembrando. Es decir, que podían ir realmente lanzando sus semillas y generando plantas, que realmente lo que hemos hecho, exactamente lo que estamos haciendo, lo están haciendo los jardineros en este momento, es ir haciendo literalmente una selección de todo lo que va saliendo. Es decir, estamos completamente abiertos a que la vegetación nativa nos vaya llegando al jardín. Solo quitamos realmente cosas que nos pueden parecer, realmente que nos pueden generar, que pueden ser problemáticas. El resto, incluso muchas plantas que hemos plantado también, se están resembrando en toda esta parte libremente. Es decir, se está modificando la estructura del jardín por sí misma y esto nos parece genial. No tenemos, al contrario, no tenemos ningún tipo de problema. Básicamente también por un poco lo que os decía, es decir, nos parecía que ecosistematizar implicaba efectivamente dejar que el jardín se moviera por sí mismo y no estuviéramos en un elemento de control. Esto lo teníamos muy claro. También teníamos muy claro, por ejemplo, que en esa voluntad de ecosistematizar y que para realmente surgiera todo este dinamismo que perseguíamos, teníamos que generar también un suelo propio, es decir, lo que nosotros llamábamos un suelo nativo. Y esto lo hicimos realmente comercialmente de alguna forma para realmente atacar el jardín, terminarlo. Cuando terminamos la plantación, hicimos un triturado de rama en todo en realidad, sí, un triturado de rama en toda la superficie, la cubrimos todo triturado de rama. Supimos y sabemos que este es un elemento un poco controvertido en cubiertas verdes, pero nosotros nos lanzamos a hacerlo, simplemente. Entonces, pero en realidad lo que os contaba, la generación de este suelo nativo, nosotros la hemos procurado desde el principio, desde el primer momento, con recortes de poda. Es decir, os podéis imaginar, el jardín genera mucha materia orgánica y entonces, poco a poco, con toda la paciencia, parte de los jardineros se han ido incorporando
el hacer de ir triturando los restos de poda realmente que nos puedan servir. Y con esto vamos haciendo un suelo que yo creo que nosotros queremos, o como mínimo nos hacemos la ilusión de que nos ayuda a generar este ecosistema propio, ¿no? Este jardín que, bueno, que es por sí mismo, ¿no? Y que tenemos que intervenir relativamente, ¿no? ¿Veis otra imagen? Realmente aquí os puede ayudarnos a entender un poco lo que os decía. Aquí me gusta mucho porque ya desaparece literalmente la valla. Desaparece la valla con el cliente, disculpa, con el vecino justamente que tiene a su mano izquierda, una casa muy conocida también aquí en Barcelona. Y bueno, literalmente se nos funde toda la vegetación, ¿no? Y entonces esto es algo que nos gusta muchísimo. Y bueno, lo veis en aspecto primaveral. Esta es un poco la parte que os comentaba, la que tenéis justo a mano izquierda, donde empezamos a hacer nuestras pruebas plantando un par de frutales, básicamente. No, 3 frutales. Había un naranjo. En la propiedad había un naranjo y un granado previamente que se conservaron. Tenéis que pensar también que la reforma de esto fue profunda, de todo este patio. Es decir, por aquí entró buena parte de la maquinaria y de las provisiones de obra. Realmente fue muy duro. Entonces conservamos este olivo que veis aquí y plantamos algunos ejemplares más de un caqui y un albaricoque, creo. Entonces ahí intentamos hacer nuestra prueba de jardín de alimentos y es muy bonito, pero realmente le falta mucha evolución. Lo tenemos muy claro. Entonces, os había preparado, este es el último proyecto que he hecho, que realmente para mí pues tiene mucho sentido plantearoslo porque, bueno, conecta directamente con lo que os había, con Soho House realmente, y además de una forma muy directa. Esto es la sede que ha abierto hace unos meses solo la Fundación Norsken. Es una fundación sueca en Barcelona. Es su tercera sede, es la sede más grande de todas, realmente, y tienen otra en Kigali, creo, y la casa madre está en Estocolmo. Entonces, conecta realmente directamente con Soho porque el equipo que empezó a desarrollar todo el proyecto desde un principio realmente tuvo claro que necesitaban realmente ellos pensaban también en el rooftop. No vais a ver imágenes del rooftop porque esto es un proyecto que no se ha terminado. Es decir, lo que estáis viendo realmente se ha plantado bastante recientemente, pero el proyecto no está terminado. Los exteriores se están haciendo y no hay fotografías todavía, pero realmente lo que os comentaba, ellos tuvieron claro, el equipo de arquitectos inicial tuvo claro realmente que había una conexión, que ellos necesitaban un rooftop también que de alguna forma que conectara el trabajo paisajístico con la marca. Esto lo tenían muy claro. Norsken también, nuevamente, es una marca muy potente, con una definición muy clara. Los que tengáis curiosidad os podéis meter en su Instagram y lo vais a ver. Realmente, Norsken es un club, más que un club, en realidad es un ecosistema. Es un ecosistema para startups vinculadas a desarrollo tecnológico para medio ambiente, para proyectos de medio ambiente específicamente. Y muy específicamente, sí. Entonces, ellos son muy potentes en esto. Creo que tienen una marca destacada. Entonces, nuevamente, exactamente igualmente, esto soy muy honesto, lo mismo que pasó en Soho, nuevamente cuando me vinieron a ofrecer el proyecto, yo no tenía ni idea de que era Norsken. Realmente no tenía la idea de la dimensión que tiene Norsken y sobre todo esta definición tan clara que tiene, ¿no? Y entonces este proyecto os lo pongo porque realmente para mí hay un trabajo, es un trabajo, como veis, es un trabajo que se está desarrollando básicamente. El 80% de este trabajo es un trabajo con plantas de interior. Para mí fue algo realmente innovador en ese sentido, no había hecho algo parecido hasta la fecha. Entonces, pero os lo digo porque realmente esto nos lleva muchas veces a plantearnos, ¿no? A plantearnos que hay proyectos que realmente necesitan un interiorista y hay, disculpad, un paisajista y que en realidad tiene que funcionar, sí, como un interiorista, es decir, pero en realidad es un paisajista, trabaja con plantas, ¿no? Y
hay proyectos en que realmente muchas veces tendemos a pensar realmente el trabajo, por ejemplo, con plantas es un trabajo de paisajista, ¿no? Es como, bueno, obviamente este proyecto a mí me llevó directamente a tener que plantearme todas estas cosas, aunque solo fuera inicialmente, y a tener que buscar justamente el relato paisajista en una realidad que es muy dura, que si queréis, que en realidad todo está plantado, básicamente está plantado, aquí veis textos exentos, pero está básicamente todo plantado en jardineras, básicamente plantado en jardineras. Entonces es un trabajo lineal, es un trabajo que se tiene que desarrollar en literalmente 30 centímetros de amplitud, ¿no? Y todo el trabajo. Entonces, esto era un reto, ¿no? Desde este punto de vista paisajístico, pero también esta primera foto os mostraba un poco las dimensiones del hall de entrada, que es realmente, arquitectónicamente hablando, tiene un carácter muy grande. Y entonces realmente el proyecto paisajista tenía también que dimensionarse ahí. Es decir, no solo se dimensionaba, tiro para atrás para que lo veáis, no solo se dimensionaba en estas jardineras que veis y vais a ver, sino también se dimensionaba en este hall tan grande. Son 3 plantas, es muy grande. Entonces, el trabajo que se tenía que hacer realmente era un trabajo que de una forma muy acotada, veis algunos tiestos verdaderamente grandes, pero de una forma muy acotada, había que construir un relato para todo el espacio. Y realmente termina siendo un proyecto en que realmente es justa la presencia de las plantas físicamente en su ubicación y de sus contenedores, lo que realmente determina son las ubicaciones, el carácter de las plantas, las especies, y sus ubicaciones lo que realmente construye el espacio. Finalmente las plantas literalmente construyen el espacio. Y en este proyecto, si lo veáis, y os invito a los que estéis por Barcelona, si lo queréis ver, porque realmente todo este hall realmente es una reforma también, en gran profundidad del edificio que se ha hecho. Sede única de una compañía muy conocida de ropa también, y ahora también co-sede entre los dos. Fue una reforma muy grande, y en este momento os lo digo también porque el hall es de acceso público, podéis entrar perfectamente y tomaros un café si queréis. Comentándoos un poco esto, realmente finalmente así es la física presencia de las plantas la que construye finalmente el espacio. También obviamente el trabajo que se ha hecho a nivel de interiorismo, muy súper bonito y evidente con una gran presencia de mobiliario, ¿no? Para que la gente se pueda sentar y bueno, tomarse también relajarse ahí, incluso evidentemente trabajar. Funciona perfectamente también con un coworking, ahí se puede ir, pero bueno, realmente son proyectos en los que nuevamente, ¿no? Tiene un peso muy grande el trabajo que hacen los interioristas, que hacen los arquitectos, en este caso especialmente los interioristas, ¿no? Y que nuevamente muchas veces cuando los proyectos a veces lo que ocurre es que tienen unas dinámicas muy grandes, muy fuertes, y este también vive unos cambios muy importantes. Y muchas veces uno quisiera como paisajista que poder saber mucho más, por ejemplo, de cómo se va construyendo el proyecto de interiorismo, ¿no? Por ejemplo, pues qué tonalidades se van a trabajar, ¿no? En distintos ámbitos, si hay qué tipos de materiales, por qué materiales se va a optar, porque realmente el equipo de interiorismo aquí, por ejemplo, nosotros no éramos conscientes cuando literalmente lo estábamos haciendo. Tengo que decir que este proyecto se ha hecho muy rápido. Realmente, por la envergadura que tiene, es una pasada. Entonces, nosotros no éramos muy conscientes porque realmente el equipo de interiorismo que finalmente se hizo cargo de todo el proyecto empezó muy tarde. El proyecto realmente ha hecho un trabajo enorme, pero realmente no daba tiempo literalmente a realmente estar muy presentes en el sentido de saber qué estaban trabajando, ¿no? Cuál es su propuesta. Y finalmente, bueno, vemos que realmente ha sido súper cuidado, porque realmente lo que han extendido es el concepto, un concepto además que nos ha ido muy bien también a nivel de nuestro trabajo paisajístico con las plantas en interior, porque realmente ellos lo que han querido hacer es desarrollar un concepto totalmente hogareño. Realmente ellos, hay unas texturas
unas tonalidades muy realmente también bastante nórdicas. Es decir, aquí el color es muy sutil todo, es muy bonito, pero realmente da muy la sensación de que estás en tu hogar, en tu casa, ¿no? Está lleno, el hall está lleno de sofás, ¿no? Donde uno puede sentarse súper cómodos, por otro lado, y realmente sin saberlo mucho, realmente nosotros fuimos conservadores un poco con la planta, es decir, no usamos, ya lo veis, no usamos plantas que para nada no estamos haciendo innovaciones a este nivel. Usamos plantas que realmente nos pudieran dar una estabilidad a nosotros, una tranquilidad realmente de que eran plantas que podían funcionar porque son plantas clásicas que podéis perfectamente y seguro que podéis comprar y seguro que muchos de ellos de vosotros las tenéis en casa. Es decir, fuimos conservadores a este nivel. Pero en realidad nos hemos dado cuenta de que, bueno, de que realmente el concepto, os repito sin saberlo mucho, el concepto de interiorismo que se estaba desarrollando, pues casaba mucho con esta decisión de, bueno, pues de aportar realmente, ¿no? Especies que todos podemos tener en casa, que los podemos comprar. También podéis imaginaros que en este tipo de proyectos manda muchísimo, muchísimo el mercado, disculpad, el salto, un poco lo que os decía, realmente, especies que son muy comunes, que no... Pero también lo que sigo comentando, en este tipo de proyecto también tiene un peso extraordinario el mercado de planta. Es decir, nos hemos encontrado realmente en varias ocasiones y casi en extremis, en sesiones de plantación, donde hemos tenido literalmente que cambiar de opción. Nos han tenido que literalmente, en el último momento, por decirlo así, nos han dicho que las plantas no se encontraban en el mercado holandés y teníamos que tener una alternativa. Entonces, esto nuevamente un poco, y de la misma forma que os decía en Soho, este tipo de proyectos realmente te piden que tengas una capacidad y una voluntad, ¿no? Una disposición para hacer cambios importantes. No te puedes agarrar realmente como clavo ardiendo a tus ideas, no te puedes literalmente enamorar hasta in extremis de ellas. Y esto es lo que pasó realmente. Nosotros fuimos, ya lo veis, conservadores a nivel de especies, pero nos pasó esto, encima el mercado nos aplicó su ley, ¿no? Porque realmente es lo que manda la disponibilidad literal de lo que se encuentra en el mercado en el momento de tener que plantar. Es decir, unos días antes, porque ya sabéis que el mercado de plantas tiene una movilidad impresionante, es decir, en poco tiempo llegan aquí plantas de Holanda sin ningún tipo de problema. Es decir, en pocos días antes de la plantación nos podíamos encontrar con que efectivamente nos confirmaban que las plantas no se encontraban y que había que cambiar de opciones. Y por tanto, nuevamente, los resultados finales son realmente parte del proceso también, lo cual es muy interesante. Es muy interesante para mí disponerse, trabajar con este tipo de equipos, puede ser muy vibrante y muy bonito, y disponerse realmente a este tipo de aventuras. Es decir, bueno, pues si hay que cambiar, en este sentido, pues cambiamos. Y el proyecto seguramente no será en absoluto, o puede no ser, ¿no?, lo que pensabas en un principio, pero puede estar muy bien también. Y puedes estar muy, muy contento de ello. Y, por ejemplo, un poco lo que os decía en este elemento central del hall, ¿no?, en esta gran jardinera que se construyó, pasó un poco lo que os comentaba. Aquí lo que se hizo, bueno, lo que os comentaba en un sentido de que se vieron situaciones felices, realmente, sobre todo a nivel tonal, a nivel cromático. En nuestro estudio esto lo cuidamos mucho, o sea, nos gusta mucho ser un poco, en la medida de lo posible, cuidar el tema cromático. Y aquí se dieron, por ejemplo, bueno, magias felices de una conjunción, de una armonía cromática enorme con elementos, por ejemplo, estas lámparas que veis, que no teníamos ni idea de qué tonalidades, no teníamos primeramente, o sea, sabíamos que habría iluminación, pero no sabíamos cómo serían y en absoluto sabíamos en qué tonalidades iban a aparecer. Y bueno, se dieron estas magias de los proyectos que los hacen tan bonitos también, que resulta que son de la misma tonalidad que algunas de las plantas que escogimos, lo cual queda una integración y una armonía enorme que es algo que, bueno, os repito que nosotros nos gusta muchísimo que los proyectos sean armónicos. Aquí, por ejemplo, también una de las cosas interesantes es que tuvimos que reciclar planta previa que estaba ya en el hall de este edificio, lo cual, bueno, también da una opción súper... es algo
que realmente, bueno, me parece fundamental. En estos momentos también nos estamos encontrando con proyectos en Barcelona y fuera de Barcelona que realmente son reformas de jardines previos, con lo cual ya te encuentras muy en la tesitura de tener que ser cauto, ¿no? Y tener realmente, porque a veces hay clientes pues que no le dan mucha importancia al elemento de quitar materia, ¿no? Pero, o sea, quitar, bueno, ejemplares, ¿no? De lo que sea. Pero otros clientes, por ejemplo, lo que hizo, también os he comentado que la reforma de la casa de Sarriá, del patio, implicaba también mantener vegetación, incluso se movió el olivo de sitio, se cambió de sitio. Y esto realmente es un tema que está pasando. A mí me gusta muchísimo. La verdad es que me gusta mucho cuando los clientes dicen cuidado. Realmente vamos a ver que, o sea, quitemos lo justo, lo necesario para el proyecto. Muchas veces no mandamos nosotros, manda la arquitectura. Esto es así. Manda la constructora incluso. Y por temas de ejecución, ¿no? Pero nos gusta muchísimo este elemento de decir, bueno, vamos a recuperar, ¿no? O sea, vamos a intentar conservar lo que hay, y porque estos evidentemente son decisiones importantes del proyecto, ¿no? Hay que, yo por ejemplo, intentamos que haya un relato armónico a nivel vegetativo, ¿no? Es decir, que considerar lo que se queda y qué es lo que ponemos, y que haya realmente una relación armónica entre lo que se queda y lo que ponemos. Y esto realmente es algo que siempre, bueno, es algo que siempre ha estado en mí y va a más. Yo me veo claramente que va a más. Es decir, por esto que os decía realmente de que están cada vez más, me están saliendo proyectos que son reformas, lo cual también es muy positivo, porque también nos indica que, ¿no? que estamos en plena contemporaneidad, que se nos ha roto el nivel de, se nos ha roto el modelo de los jardines que teníamos por razones que ya empiezan a ser obvias. Entonces vamos a tener que inventarnos, ¿no? un jardín, nuevos jardines a partir de lo reciclado, ¿no? de lo que está ahí, de lo que ya es y tiene derecho a ser. Estos son interiores de Norsken, un poco para los lo he supuesto para que veáis un poco que bueno, que hay trabajos que tienen que ser muy sensitivos, ¿no? Hay un peso muy grande de lo sensitivo en estos interiores, entonces, y veis realmente que, bueno, nuestra apuesta fue por clásicos, ¿no? Clásicos de la vegetación en interiores, ¿no? Pero que realmente adquieren cuando se relacionan con determinado tipo de, pues, de tonalidades y macetas y tonalidades de textiles, cobran un significado muy, muy distinto y mucha fuerza, ¿no? Esto es nuevamente el hall de Norsk. Y lo dejamos aquí, y la verdad es que si hay preguntas me encantaría responderlas, ayudaros. Mira, se están cargando ahora. Sí, se bueno, están cargando, sí. Realmente quedaban muy pocas, algunas de interior, ok. Teníamos esto finalmente, ok. ¿Se ve bien, Ignacio? Sí, se ve. Vale. Esto son nuevamente, bueno, es un poco lo que os decía, ¿no? Aquí veis claramente que el trabajo que se hizo, un trabajo muy intenso, es decir, la expresividad vegetal aquí en estas jardineras, lo que se intentó fue con lo que se, bueno, en realidad lo que se quiso es dar mucha importancia a la expresividad vegetal, ¿no? Es decir, en la combinación de las especies. La combinación de las especies está unificada en todos los tres niveles. Estáis viendo, o sea, son tres plantas al lado y lado. Es decir, hay plantas en los dos lados del patio, por decirlo así, del hall, en realidad, con unos pasillos que van de lado a lado. Y en realidad el elenco de especies es la misma. Pero lo que sí que se cambió claramente, sobre todo a nivel de cuando se plantó bastante sentimiento, pero se plantó, o sea, se cambió evidentemente a la distribución de la distribución de las especies en cada zona. Es decir, se singularizó bastante cada tramo de jardineras, ¿vale? Se intentó que hubiera una armonía, es decir, que hubiera una correlación entre ellas, aunque hubo algunos problemas, para esto es complejo, pero se singularizó cada tramo. Pero cada tramo también era distinto, ¿no? El elenco de plantas, ya os digo, era el mismo. Y entonces, bueno, es un poco nuevamente una imagen que nos lleva un poco, además, la transparencia, que esto es muy bonito también, porque esto es un hall, en realidad, finalmente resulta muy, muy, muy abierto, muchísima luz, y es realmente como una especie de, funciona realmente en estos momentos una especie de patio interior, ¿no? Donde realmente se puede entrar, o sea, se puede entrar desde el passeig
del Passeig del Mare Nostrum. Justo esto está delante de la playa de la Barceloneta directamente. Es un edificio con una ubicación extraordinaria también. Y puedes atravesar el hall hacia la parte de atrás, zona portuaria también de Barcelona. Y un poco, bueno, es esto, ¿no? Es el trabajo que, un poco lo que os comentaba, ¿no? Esto es un trabajo finalmente muy sensible, que nos ha encantado. Lamentablemente, lo que os contaba, no tenemos todavía fotos del exterior porque se está realizando. Va a ser un ejercicio que se va a hacer, un trabajo que se va a hacer poco a poco. Pero ya hay algunas. En nuestro Instagram esperamos ir subiendo cositas a este nivel, que el web ya va a tardar un poco más. Ignacio, no sé si hay preguntas o... No sé si tienes algo en la última diapositiva, es que veo ahí que, aparte de tu nombre, no sé si... Bueno, en realidad solo aparece mi nombre y mi página web y Instagram, ¿ok? Bueno, está bien que la gente lo vea, sobre todo también para, como luego está esto en la grabación, si alguien luego quiere tomar nota, está bien. Bien, Está bien, que lo vea. correcto. Vale, Miguel. Miguel es un Hola, incondicional. buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, Buenas como nadie tardes. pregunta, me animo yo primero. Mira, a mí el jardín que... Está todo interesante, cuidado, todo interesante. Pero a mí me gusta mucho el proyecto de jardín este privado de Barcelona. Bueno, me gusta bastante. La pregunta es la siguiente. No he entendido si todo es un rooftop o es parte rooftop y otra parte que no lo es. Y después la parte esta de rooftop, de jardín de terraza, de azotea, digamos, por lo que has contado, tú no tenías experiencia. Entonces, ¿cómo has adquirido esa experiencia, esos conocimientos para poder trabajar en ese ambiente de jardín en una terraza? O sea, ¿cómo has creado el suelo? Porque tú has contado de que aportas compost y tal, pero bueno, me imagino que la base principal en un principio sería tierra vegetal, ¿no? O sea, la parte más importante para comenzar. Yo, mira, a mí como, de todas maneras, hablé ayer con Cesc y me contó un poco. Yo creo que Cesc podrías contar toda la parte un poco de lo que hizo, realmente lo que se decidió a la hora de hacer esa cubierta, que no lo has contado. Toda la parte del refuerzo, de las capas. Esto ayer que me lo contaste, yo lo contaría un poco. Sí, eso es muy interesante. Sí. Mira, Miguel, sí, en realidad yo creo que has intuido bien. El jardín tiene dos partes. Una en suelo, directamente, no sé si recordaréis un poco, os he mostrado una foto de la galería de la casa. Una está a nivel de suelo donde está la piscina realmente, que está, bueno, sí, a nivel de suelo, y la otra es directamente una cubierta, ¿vale? Es una cubierta sobre un parking, el parking propio, bueno, privado de ellos, ¿de acuerdo? Entonces esto, realmente la cubierta no es muy antigua, pero como os comentaba Ignacio, se tuvo que hacer un refuerzo muy importante, o sea, realmente para cumplir el objetivo irrenunciable que tenía la cliente, es decir, tener ahí un jardín, se tuvo que hacer un refuerzo muy importante a nivel estructural. Se hizo, no hubo ningún problema, básicamente porque era una cubierta abovedada, es decir, había realmente, no sé si conocéis un poco la estructura de la bóveda catalana que se llama, sí, entonces estaba toda abovedada y necesitó un refuerzo. ¿De acuerdo? Entonces, esto ya realmente fue muy, muy interesante, pero realmente, como podéis imaginaros, yo no estuve muy directamente vinculado a esto porque esto es un tema de ingenieros y arquitectos y lo llevaron ellos, realmente, ¿no? Entonces, lo que se hizo, como te puedes imaginar también, el de una cubierta verde, yo bien has intuido también, yo no tenía ninguna experiencia en cubiertas verdes en ese momento. Entonces, evidentemente, en el momento en que la cliente me plantea esto, pues yo me lanzo, ¿no? Y digo, pues vamos a hacerlo. Lo tuve muy claro, obviamente, que tenía que plantar que tenía que construir el lecho técnico, una empresa especializada, y así lo hicimos. Buscamos una empresa que lleva ya bastantes años de aquí de Barcelona construyendo cubiertas verdes. ¿Me puede decir, por favor, qué empresa es, por favor? Sí, bueno, nosotros... Sí. Estuvimos con 3 y finalmente la propiedad de la constructora decidieron hacerlo con Eisbert. Eisbert se llama. De hecho, Eisbert, bueno, me voy a poner la cámara, perdonar que la he quitado. Eisbert, de hecho, tuvimos hace poco en Academia un curso de cubiertas verdes y no lo daba Eisbert directamente, pero todas las imágenes, todo el contenido realmente de ese curso
venía prácticamente de información de Iceberg. O sea Correcto. Es decir, nosotros también, honestamente, contactamos con 3 buenos profesionales, lo sabíamos muy claramente, pero sí que nos pareció también, sobre todo la propiedad y sobre todo la constructora, tengo que decirlo, es un tema muy técnico y es un tema que implica ingeniería, también a la constructora le parecía que Iceberg tenía como más, digamos, un poco más de experiencia, más focalizada, tenía más experiencia en esto. Y la verdad es que el proceso fue súper correcto. Y ellos, eso sí, nos llegaron, que seguramente no están acostumbrados tanto a esto, pero nos llegaron a nivel de planta. Es decir, ellos subieron suelos, pero a partir de ahí tomamos nosotros el poder. Es decir, todo lo que es aportación de planta, selección de planta, obviamente. Esto lo teníamos muy claro, en esto fuimos y somos bastante celosos. Y selección de planta y aportación de planta y instalación de riegos, todo lo controlamos nosotros con un jardinero. Y también, perdón que te interrumpa, yo creo que también podrías contar un poco las profundidades, porque esto también hay dos. Sí, de hecho, la cubierta tiene bastante inclinación. Lo que pasó exactamente con la cubierta es que se hicieron 2 aportaciones. Se hicieron 2 aportaciones de tierra básicamente porque también había una parte, una de las diapositivas, por ejemplo, no sé si lo recordaréis, en la cubierta hay una zona plana donde hay una mesa y unas sillas alrededor al lado de un horno de leña. Realmente pasó con la aportación de tierra exactamente lo que Lidia de Iceberg nos dijo, que bajaría bastante. Y esto es lo que pasó. Entonces, como ya teníamos ese nivel, nivel fijador, que era este pequeño comedor, ¿no? Esta estructura plana, ¿no? Este suelo plano, la clienta decidió aportar más tierra porque quería un jardín al mismo nivel. Es decir, no quería que hubiera un decalage, ¿no? Que el jardín estuviera más hondo, ¿no? Entonces hicimos 2 aportaciones de planta. El cálculo final yo ni me quedó claro. Lo que sí que tengo muy claro es que había una pendiente bastante, considerable. Había una parte que estábamos entre los 50 y los 60, que es bastante, y una parte que subíamos casi a los 70. Que para un jardín en ese sentido es mucho, ¿no? De centímetros de tierra estamos hablando, ¿no? Sí, de tierra. De tierra. En esto no contamos toda la aportación de mulch que hicimos posterior, esto obviamente, y que todavía se está haciendo, como has dicho, realmente. Es decir, Miguel, lo que se hizo es, ellos aportaron, Iceberg aportó todo lo que es el lecho de tierra, correcto, y el mulch lo aportamos nosotros, ¿vale? Es decir, que este es todo el lecho técnico, es una capa, un sándwich, ¿no? En realidad, es un sándwich. Nosotros simplemente actuamos en superficie, todo el resto lo hicieron ellos. O sea, que la tierra en sí la aportaron ellos, entonces entiendo que es una tierra aligerada, ¿no? Ya por sí, correcto. Es una tierra muy drenante también, ¿no? Obviamente, porque no puede haber problemas a este nivel, no puede haber problemas. Obviamente, todo lo que ya lo sabes, lo que son las capas técnicas de la base, se estructuran encima de unas hueveras de plástico y en esas hueveras sí se deposita no directamente, pero sí se deposita una cierta cantidad de agua, pero allí tiene que haber una estructura drenante muy fuerte, es decir, aquello no puede generar problemas en la cubierta, obviamente, ¿no? Con lo cual, a partir de ahí, de esa huevera, ¿no? Se ponen, pues, se van disponiendo mantas, literalmente, ¿no? Y hasta que llega a la tierra, ¿no? Y la tierra va encima de esto. La tierra, como tú dices, sí, efectivamente es una tierra muy técnica también, porque es una tierra con una gran cantidad de mulch mineral, disculpa, en realidad lo que usan es un mulch, es un triturado disculpa, me sale en catalán de tocho, sí, de tocho, ¿sabes? Es un triturado de cerámico, en realidad, que pesa poco. Es un triturado cerámico. Es arcilla expandida, ¿no? Lo que utilizan. No es arcilla expandida, es un triturado cerámico. Vale. También bastante ligero, pero y es realmente muy abundante. Yo en ese sentido no tenía de esto, me sorprendió. Pero evidentemente tiene que ser muy drenante, lo cual a plantas, yo creo, de tipo mediterráneo les sienta súper bien. Eso porque le da unas opciones, yo creo, interesantes para jugar con ello. No sé si te acuerdas, Ignacio, que ayer dijimos, por ejemplo, que claro, hubo un momento, gestión de riegos, planta mediterránea, ¿no? Dijimos, bueno, tenemos muy claro que algunas tirarán segurísimo.
De hecho, excesivamente, porque yo creo que si les das mucha agua, lo que pasa es que tiran demasiado. Y esto también es un problema. O sea, que se hagan demasiado, para mí, puede ser un problema. Entonces, lo que pasó es que, evidentemente, había riego, ¿no? Y, bueno, tenía que haber este elemento. Nosotros nos parecía que no estábamos todavía en las restricciones de riego enormes que estábamos en estos momentos por aquí, pero ya estábamos en un contexto de sequía. Esto se alarga 3 años ya. Entonces, realmente con el jardinero, lo que te comentaba, bueno, nos parecía que la cliente en su contexto, ¿no? Amor por el jardín, quería que estuviera bien y tal, pero en su, digamos, un background más directo que lo tiene en Suiza, en Zurich. Entonces el agua son categorías distintas. Te das cuenta que realmente lo que es el agua son realidades distintas. Y nosotros, por ejemplo, claro, en este contexto lo que queríamos es no regar mucho. Y con el primer jardinero que se hizo cargo, pues en el segundo de los veranos nos pusimos en plan un poco restrictivo, ¿no? Y hasta el punto realmente hubo algunas olas de calor también. Y nuestra restricción, sumada a las olas de calor, hizo que el jardín, por ejemplo, se deshidratara mucho. Recuerdo muy claramente un día que subí y que, bueno, estoy acostumbrado con mi jardín a deshidrataciones muy severas, que esto es lo que tiene el jardín mediterráneo, es así, muy severas. Es decir, encima yo lo tengo en un sitio cálido, en una comarca cálida de secano, ¿vale? O sea, estoy acostumbrado muy claramente a ver esto. Pero fui algún día y realmente no me asusté por la vegetación en sí mismo, sino me asusté por lo que la clienta podía llegar a pensar que estábamos haciendo en el jardín, con esa gestión del riego. ¿Qué pasó después? Pues que llovió, y no solo porque lloviera, sino porque bajaron las temperaturas en septiembre, lo que te comentaba, la planta se rehidrató perfectísimamente, hizo lo que tenía que hacer y a la primavera siguiente, espléndido. O sea, no, ningún tipo de problema. Entonces, volviendo, no sé si he respondido mucho a lo que tú querías, Miguel. Por mi parte está bastante bien. Bueno, Sí. yo en el caso, por ejemplo, que ha referido ahora mismo, de cuando hay un estrés hídrico, como decía un jardinero mío, cuando están las plantas con las orejas agachadas. Sí, totalmente. Estrés hídrico. Entonces, eso con una expresión, ¿sabes? Aprovechando que hay un día que no, o ya por la tarde última hora, o que esté nublado, con una buena expresión, las plantas responden estupendamente, ¿eh? Sí. Y ya te digo, no fue necesario. Piensa realmente que yo, o sea, mi opción después de esa visita que os he comentado a Filippi, claramente no fue plantar un jardín para mí. Primeramente, esto no lo he comentado, pero someramente lo puedo decir, realmente para mí fue un plantódromo. Es decir, yo no lo concebí como un jardín que tuviera que fotografiar, no. Para mí era un elemento, una herramienta experiencial y para conocer plantas. Entonces, literalmente no había ni estructura diseñada previa. Yo simplemente iba plantando en función de la disposición de planta que tenía. Lo digo porque realmente mi opción fue plantar un jardín sin riego desde el primer momento. Es decir, yo he regado siempre con una regadera. No ha habido nunca ningún sistema de riego de apoyo, ni tan siquiera que esto es un poco extremo, pero ni tan siquiera una simple manguera. Es decir, yo lo he regado todo. Ahí para mí realmente ha habido un elemento de decir, yo quiero realmente conocer las plantas, cómo son y hasta qué punto me aguantan. Y esto continúa pasando ahora, porque el jardín ha evolucionado mucho, ya tiene bastantes años, muchas plantas ya han muerto de viejas directamente, es arbusto mediterráneo, pero ahora continúa siendo un test magnífico de lo que realmente resiste, porque ha llovido un poco en los últimos meses, pero continuamos en el mismo contexto. Voy a lanzar un poco una lanza a favor también de CESC, que sé que se ha contenido mucho en mostrar su jardín porque precisamente tiene un curso en Academia del Paisaje sobre su jardín experimental. Entonces, no ha entrado en mucho detalle, solamente lo ha mostrado muy por encima porque sabe que hablar de él de forma extensa. Sí, entonces, es cierto. Es verdad que el jardín de CESC es súper interesante y el pobre no lo ha mostrado mucho. No lo ha mostrado porque realmente para mí era como un paso, decirlo, un poco un background para que entendáis un poco de dónde vengo. Y bueno, un poco lo que os comentaba, ¿no? Son 4 proyectos, son en realidad 3 proyectos comerciales, pero que tienen esa relación, ¿no? O sea, los 2, digamos, más vinculados a una marca, a una empresa, y después el mío vinculado directamente, el Jardín de Sarriá,
el jardín privado directamente vinculado a mi jardín, porque realmente, volviendo un poco a lo que preguntabas, Miguel, fue también lanzarse bastante, ¿no? Pero como yo en mi jardín he aprendido mucho a gestionar lo que va pasando, es un jardín en un contexto, si me permites, voy a generar un poco de contexto. Es un jardín que está plantado en un contexto completamente rural, es decir, estoy rodeado de almendros y sobre todo de árboles, de olivares, ¿no? De olivos, sí, en realidad, ¿no? Es un contexto totalmente rural, a las afueras del pueblo donde he crecido, de Vendrell. Entonces, realmente ya te puedes imaginar que ahí lo que es ya no es gestión, es que es otro nivel, en el sentido de decir, es otra realidad, lo que es aprender a relacionarte con las adventicias, porque ya os podéis imaginar, encima es una parcela de 2.000 metros cuadrados, pero en absoluto el jardín tiene esas dimensiones, al contrario, es muy modesto. O sea, ocupa solo una franja muy larga. El resto es un prado seco de adventicias. Es decir, lo he querido así siempre y así continúa siendo. Puedes imaginar, sobre todo al principio, lo que era relacionarse con las adventicias, invadiéndolo todo. O sea, y realmente ha sido, en ese sentido, por ejemplo, el jardín me ha ido muy bien a mí para aprender a relacionarme con esto, ¿no? Porque al principio yo luchaba mucho y después pues te vas dando cuenta de que hay cosas que no quieres que desaparezcan, que no las quieres arrancar, que ya está bien que se queden ahí, ¿no? Que es su sitio y que yo no las voy a quitar, ¿no? En cambio, otras sí realmente pues hay que ir gestionándolas, es un relax, ¿no? Entonces, ¿por qué lo explico? Porque, por ejemplo, en el jardín privado pasó un poco esto. Es decir, como os he comentado, también fuimos amigos y esto la clienta estuvo muy enfocada en ese sentido, estuvo perfectamente de acuerdo en que vayan apareciendo cosas y se vaya viendo, ¿no? Se vaya viendo, porque van surgiendo cosas muy bellas. Y realmente, además, también esto no lo he comentado, en el jardín privado, en la parte justamente de camino, lo plantamos finalmente con una selección de semillas silvestres, ¿no? Y todavía a los 3 años, pues ellas se van moviendo, van buscando su sitio, ¿no? Son básicamente 4 especies que se van moviendo por ahí y cada año nos genera un diseño distinto. Entonces, esto ya es nuestra forma de disfrutar esto, ¿sabes? Esto de dejar que suceda, simplemente. No luchar con esto. Nos parece absurdo. Voy a añadir 2 cosas más con respecto a esta cubierta, que es una que me dijiste también ayer, y me pareció muy interesante, creo que lo has dicho hoy, pero igual no ha quedado muy claro, es que tú has apostado, de hecho, por hacer que ese suelo se convierta no en un suelo técnico, sino en un suelo biodiverso, gracias al aporte, o sea, como que había mucha controversia en que en un suelo verde igual no tenías que tener esa cobertura vegetal, básicamente. Y para ti esto es una parte como inamovible del proyecto, ¿no? Esto me parece una cosa como muy interesante. Y lo otro que iba a decir, lo puedes explicar ahora, ¿eh? Lo otro que te iba yo a decir, bueno, es medio la cabeza, así que puedes ir hablando porque ya no me acuerdo. Ahora me acordaré yo de qué es lo que Vale. decir. No, en realidad, y fíjate que un poco las cosas a veces las hace la experiencia, ¿no? Por ejemplo, yo no recuerdo, por ejemplo, ni tan siquiera plantearle directamente a Lidia en Sdashbert si era un problema realmente plantearse lo que decimos, un suelo biodiverso, ¿no? O sea, si generar eso ahí. Fue un poco como posteriormente que fui como cobrando conciencia que esto parece ser que en este sector no gusta mucho. Es decir, por esto hay tantas cubiertas verdes terminadas con grava finalmente, ¿no? O muchas, bueno, realmente. En cambio, nosotros, claro, no nos planteábamos esto en ningún momento. Es decir, yo lo que me planteé es actuar de la misma forma como actuaba en mi jardín. Es decir, fuera válida o no. Y entonces, de la misma forma, en mi jardín yo también, pues es muy rural. Mi jardín yo lo he tenido en algunas ocasiones cubierto básicamente de paja. O sea, no solo los caminos, sino también algunas zonas, ¿no? En relación con las plantas directamente. Y me he hecho auténticos hartones de triturar todos los restos de polvo que me salían. Y en la cubierta hicimos lo mismo. No éramos muy conscientes de esto, pero sí que es verdad que hay una controversia. Es decir, parece ser que en cubiertas verdes esto de que haya cosas que suceden por sí mismas, por ahí a nivel bioquímico, me parece. No sé, Ignacio, qué es lo que tú piensas, pero yo creo que no sé, yo creo que por ahí va relacionado con esto. Por ahí no es tanto un tema de raíz, ¿no? De lo que las raíces pueden hacer o de lo que se puede ahí generar bioquímicamente que no conocemos, ¿no? Porque en el momento en que tú te dispones, ¿no? Dispones ahí como elementos para ecosistematizar y están pasando cosas que tú no controlas, ¿no?
Pero las coberturas, por ejemplo, de triturado de rama que nosotros pusimos, al cabo de poco, realmente estuvimos muy, muy contentos porque pudimos cumplir totalmente el deseo de la cliente, porque en realidad, pues lo digo en serio, la primera primavera era un espectáculo, sobre todo de abejorros, o sea, todos los flomis eran, bueno, había una cantidad de abejorros, después empezaron a llegar otro tipo de insectos, muchas abejas también. El jardinero estaba obsesionado en que el bicho bola llegó por sí mismo, llegó incluso, es una anécdota bonita, a traerlo de su... Porque yo también, el primer jardinero que estuvo en este jardín, es un creador de suelos, o sea, literalmente él tiene una parcela donde acumula grandísimas cantidades de materia orgánica que él saca de los mantenimientos que hace. Y realmente lo hace no solo para tener estos suelos muy vivos, sino para también, o sea, para tener toda esa fauna y flora subterránea, ¿no? Entonces, él llegó a aportar literalmente bichobolas ahí que llegaron también sí mismos, pero al cabo de poco tiempo nos dimos cuenta de que había una cantidad de micelios descomponiendo ese triturado de rama enorme. Quiero decir que sí, es controversial porque hay muchas cosas que no controlas y empiezan a suceder por sí mismas. Pero a nosotros, vuelvo a repetir, nos parecía que tratar así el suelo es lo que realmente iba a disponer, iba a facilitar que todas estas plantas se movieran como les diera la gana. Es lo que buscáramos, ¿no? Y que se sintieran libres, o sea, que encontraran un buen suelo, que encontraran el mejor suelo para ellas en el mejor rincón que decidieran, que es exactamente lo que las plantas hacen en general, o sea, ¿no? Es un poco relajarnos en este sentido, ¿no? Las plantas buscan, las semillas buscan sus condiciones, literalmente. Puede no parecerlo, pero es así. Entonces no salen donde no están estas condiciones. Y entonces queríamos esto, ¿no? Y ya te digo, nos parecía que la creación de este suelo que nosotros decimos nativo pasaba por, o sea, asegurarnos esta movilidad vegetal pasaba por esto también, ¿no? Y sí, es controversial, Ignacio, totalmente. Yo me acuerdo de lo otro que te iba a decir, que también comentaste ayer y me pareció muy interesante, es que muchas de las plantas que estáis viendo, o sea, por ejemplo, las euforbias, no son las originales. O sea, una de las cosas que dijo ayer Cés, que me pareció muy interesante, es que él plantó muchas cosas y realmente las que semillaron son las que están ahora mismo. Las plantas originarias han desaparecido. O sea, las que veis son fruto de la germinación de las originales, pero las originales desaparecieron muy rápidamente. Sobre todo lo que te contaba, sobre todo en la parte central, por ejemplo, en esta parte que queríamos más movible, que ha mutado muchísimo, muchísimo, además porque hay cosas que no se han como dimensionado. Pusimos unas gauras que se hicieron monstruosas, enormes, o sea, el primer año fue bellísimo, sobre todo a nivel de gauras, pero lo que pasa es que ha mutado muchísimo esa parte central. Además, también plantamos, porque es una planta extremadamente nutricia, plantamos orégano. Se ha encontrado, el orégano tiene una tendencia muy movible, muy invasiva. Se ha encontrado a las mil maravillas, ha empezado a moverse ahí, pero de una forma metiéndose. Es muy útil, pero complicado en ese sentido. Y lo que ha pasado justamente es que se ha movido todo muchísimo esta zona. Y lo que te comentaba ayer, por ejemplo, que las resiembras, especialmente de charáceas, de euphorbia charáceas, ha generado plantas mucho más bonitas que las madres. Mucho más. Es decir, que la planta realmente cuando nace en su sitio, en el sitio donde pueden hacer sus condiciones, ella va. Ella va y ya te digo, algunas charáceas son mucho más hermosas que las plantas originales. Lo cual en primavera en unas charáceas se agradece muchísimo, ¿no? De ese tiempo, ¿no? Sí, bueno. Sí, esto ha sido una pregunta con trampa porque ha hecho Miguel una pregunta y yo la he alargado hasta el infinito. No, pero muy interesante, muy interesante, está bien. Claro, yo lo he añadido porque es que esto no lo he explicado hoy y a mí me parece súper interesante. Y la verdad, eso del tema este de cómo algunos jardines evolucionan por sí solos y que te sorprenden y que mejoran incluso, por lo menos algunas partes de las que tú has diseñado, eso es cierto, o sea, que está muy interesante. Sí, y ayer, por ejemplo, comentábamos algo con Ignacio que lo comentábamos, pero en realidad no nos extendimos en esto, pero a mí me gustó mucho, Ignacio, que lo comentáramos porque hubo un momento que creo que coincidíamos mucho. O sea, lo que nos viene climáticamente hablando, yo pienso que no nos sirve para jardines rígidos. Sí.
No. Correcto, O sea, vamos a entrar en una dimensión desconocida, literalmente, y tenemos que sumarnos a eso porque tenemos que continuar haciendo jardines. Es decir, no es lo que queremos hacer, es nuestra responsabilidad, entonces es nuestra aportación. Entonces, uh, yo veo claramente que, o sea, vamos a entrar todos, queriéndolo o no, en un elemento totalmente experimental. O sea, yo pienso que va a ser así, es decir, la gente, vamos a tener que abrir las paletas vegetales, pero muy mucho, es decir, lo cual a mí me parece maravilloso, porque yo realmente... Me parece muy interesante también eso, que haya que abordarse a los cambios que se va produciendo en función de... Y me parece maravilloso, por ejemplo, es posible que, por ejemplo, este proyecto, que evidentemente yo no me cuestioné en ningún momento, bajo ningún concepto, ni un segundo, si lo iba a hacer o no, que es Norsken, ¿no? El último que habéis visto, ¿no? Que es básicamente se ha desarrollado en interiores. Yo no me planteé en ningún momento si iba a hacer o no esto, porque realmente es una oportunidad. Siempre todo es una oportunidad en ese sentido. Y yo lo digo porque realmente yo no estoy, esto es bueno, salió y por supuesto que nos vamos a lanzar a esto, pero yo me refiero que realmente, por ejemplo, nuestro estudio no tiene su paleta, no pretende conseguir una imagen que sea identificable. Sí, es Maldonado Studio, ¿sabes? Esto me parece una opción súper legítima, súper correcta, y hay casos maravillosos de esto. O sea, hay estudios que consiguen unos lenguajes súper compactos, súper bonitos, hacen unas cosas maravillosas. Pero no es mi caso, porque realmente yo soy un plantista, es decir, es lo que os digo, yo no tenía formación, no vengo de una formación académica, por ahí esto es una virtud, no lo sé, una formación académica en diseño de jardines, ¿no? Y paisaje. Entonces, yo soy un plantista, o sea, yo o sea, puedo tener mis preferencias, pero abrirme a incorporar, esto me parece maravilloso. Y realmente, además, lo que digo, sinceramente, lo digo muy, muy sinceramente, pienso que con lo que viene tenemos que estar muy, muy dispuestos a innovar en el sentido de meter nuevas especies, probar nuevas especies, hablar de esto a los clientes, que esto no es nada fácil. Es decir, yo lo que estoy hablando, el resultado que habéis visto en Sarriá, os tengo que decir muy claramente, esto realmente me hace muy feliz decirlo en este sentido, porque realmente creo que es de justicia, es el resultado de una cliente muy enfocada. Es decir, no es un cliente habitual. En el sentido, una cliente que desde un principio te venga diciéndote, aquí va a haber una cubierta verde, esto tiene que ser una herramienta de soporte biológico, quiero fauna aquí, esto no es normal. Es decir, una cliente que te venga encima súper abierta, que no tengas que explicar demasiado, que efectivamente aquí, no, si quieres fauna, esto se tiene que mover. Tiene que estar vivo, tiene que estar moviéndose y lo entienda perfectamente y diga, vamos a ello, esto no es normal. Pero tiene que empezar a serlo. Y tenemos que, desde mi punto de vista, tenemos que todos remar para que empiece a hacerlo. Es decir, porque realmente lo que nos viene va a exigir clientes conscientes también. Conscientes de que vamos a tener que cambiar. O sea, se nos han roto los modelos de jardín. Ya es over, o sea, no más fantasías. ¿No? Es decir, nos va a venir algo completamente distinto y yo creo que nos tenemos que disponer muy bien a eso, directamente. ¿Sabes? Aquí vamos a probar. O sea, vamos a meternos a eso. Vamos a probar especies, vamos a probar plantas, vamos a ver qué nos funciona. Y yo creo que los clientes, nos tenemos que ayudar a esto. Nos tienen que ayudar también. Entonces, bueno, voy a añadir otra cosa que me he acordado que me contaste ayer y también me parece muy interesante y tampoco has mencionado, que es que estás hablando de la clienta de Sarriá y sí, es una clienta muy abierta y demás, pero en un momento dado te planteó una zona de césped. Que tampoco muy correcto. No solo me la planteó, sino que realmente, y además ahora me gusta mucho que me hagas esta pregunta porque también te diré cómo van las cosas. No sé qué pasará, ¿eh? Tengo que decir una cosa también que nos gusta muchísimo, o sea, y que nos ha dicho hace poco. Ella tiene un jardín en su casa en Zurich y está transformando en profundidad su jardín a partir de la experiencia que ha tenido en Barcelona. Es decir, ha visto su jardín en Zurich como un jardín muy bonito, o sea, pluviometrías de Zurich, siempre verde, maravilloso, excepto en invierno, ¿no? Como una parte, pero lo ha visto muy rígido. Ha visto que su jardín es rígido, se ha dado cuenta que su jardín es muy estable y lo ha empezado
reformar en profundidad, lo cual nos gusta mucho. Y justamente también, y además nos encanta además, que es porque se ha metido, se lo sugerimos, y también es consecuencia, en un curso de permacultura. O sea, está completamente metida en esto. Pero sí, es cierto que ella en un momento dado nos dijo muy claramente, es una persona de convicciones claras, y nos dije que su hijo, que tiene 9 años en estos momentos, que él quería que su hijo ahí estuviera, un poco lo que os decía ella cuando nos dijo que en la cubierta ya quería verse rodeada de campo en medio de la ciudad, que esto fue una imagen muy bonita que nos lanzó, pensamos, esto es la bomba. Abajo, en la parte esa diferenciada que tú preguntabas, Miguel, en la parte justamente al lado de la piscina, por la presencia de la piscina nos dijo que quería césped, que ella quería pisar bien, que su hijo chutara por ahí. Y entonces ahí tuvimos un temazo, en el sentido de que, bueno, fue controversial. Nosotros intentamos sentarnos, nos sentamos con ella, le dijimos, oye, a ver, cuidado, vamos a verlo. Vamos a verlo. Esto no lo he dicho, pero lo voy a decir ahora también. Justamente lo que os comentaba, hubo un momento que se planteó una cubierta con grava. También ella nos dijo que no quería ver ni una piedra, ¿no? Lo cual a nosotros nos hizo muy feliz, porque pensamos, bueno, ahora es la nuestra, o sea, aquí nos metemos a ecosistematizar, ¿no? Entonces, pero abajo pasó esto. Y se plantó un paspalum, ¿no? Que queda completamente, que es lo que se ha estado plantando bastante últimamente, ¿no? En partes donde no se puede renunciar, en zonas, en proyectos donde no se puede renunciar a los céspedes. Y bueno, son céspedes muy seasonal, ¿no? Pues muy de temporada, ¿no? Y es algo que queda completamente, con aspecto totalmente tostado en invierno y después revive, ¿no? Lo cual es un césped que sí requiere mucho menos riego. Pero ¿a dónde iba, no? Un poco la cosa divertida, que un comentario que nos hizo hace unos meses es, por ahí vamos a convertir este césped en un prado, ¿no? Es un poco lo que ella ha hecho justamente en una zona de césped que tenía en su casa en Suiza, que es simplemente empezó por no cortar. Es decir, empezó a dejar que todas esas especies salieran ahí, que el prado, ¿no? Ese césped que no era ideal, ¿no? Pues que se manifestara un prado autóctono en un contexto de Zúrich, no cortando, dejó de cortar. Y empezaron a salir un montón de cosas ahí que yo entiendo que ahora están gestionando con sus jardineros allí, ¿no? Pero nos planteó esto, la posibilidad de que, bueno, que por ahí en un futuro este césped dejara de serlo. Pero sí, es verdad, los clientes, y con el tema del césped, por ejemplo, hay que ser porque todavía hay una tendencia muy grande para esto y hay que mutar yo creo que hay que mutar el modelo de jardín. O como mínimo, esto es mi visión. Mi visión es esta. Hay que mutarlo y en profundidad. Vale, no sé, yo hoy he tomado demasiado la palabra, por favor, alguien que me interrumpa y quiera hacer preguntas. Sí, a mí me encantaría también que alguien abiertamente me preguntara cosas. También lo digo, lo he dicho porque ayer me contaste cosas muy interesantes y me pareció una pena que no las contases hoy. También por eso lo he hecho, ¿eh? No es por ánimo de quitaros la opción de hacer preguntas, pero yo, por favor, alguien más. Tampoco quiero que nos alarguemos mucho más en el tiempo porque llevamos bastante, pero por favor, hacer alguien que quiera hacer una pregunta más. Mira, te han dejado una por escrito que se me ha olvidado, que no he entendido mucho, de hecho, a Piquera pone, cuando usa la palabra relato, me gustaría que aclarara un poco el concepto. A mí esto no me dice nada, pero igual a ti ¿no entiendes? Es una buenísima pregunta. Porque, ¿sí? Sí. Es una buenísima pregunta porque realmente yo, por ejemplo, esto de crear un relato vegetal, esto lo uso bastante. No sé si ahora es un poco, me pone un poco en un aprieto porque no sé si sabría definirlo, pero yo cuando hablo, por ejemplo, es un elemento que yo veo mucho las plantas realmente o sea, yo para mí las plantas tienen su carácter expresivo claramente. Es decir, ¿no? O sea, no es una cuestión solo formal, no es una cuestión estructural. Es como, y cuando hablo de relato, me refiero muchas veces al hecho de generar ahí como en el fondo las veo como si fueran
no personajes puede ser una palabra un poco, bueno, complicada, pero en realidad como si fuera un diálogo, ¿no? Entre especies, como si fuera un diálogo entre caracteres distintos, ¿no? Entonces, en realidad, cuando pones a dialogar personas, ¿no? Cuando pones a dialogar plantas, estás creando un relato también, ¿no? Que es un histórico, es una conversación, ¿no? En ese sentido. Y cuando hablo de relato vegetal es justamente cuando intento concebir efectivamente algo, eso como algo que tiene sentido, ¿no? Como algo como si fuera realmente un diálogo a nivel expresivo, ¿eh? Me refiero, no sé si estoy siendo bueno, seguro que estoy siendo un poco abstracto, pero no sé si lo podría aterrizar mucho más, francamente. Creo que estás haciendo fuerza de tu background de arte, me parece aquí. Sí, es verdad. Yo ya te he dicho que realmente no es que me guste mucho, bueno, no, yo respeto mucho mi formación académica, pero en realidad tampoco no es algo que yo que esté muy presente en mí, ¿no? Pero sí que realmente, por ejemplo, me doy cuenta, una de las cosas que sí puedo compartir, me parece valioso compartirlos con vosotros, es que realmente yo, de una forma absolutamente sin ninguna fisura, lo que pienso que realmente lo que hacemos es cultura. Sin ningún tipo de fisura. Es una fisura, perdona, evidentemente es una actividad que tiene muchas, y es obvio, yo no tengo que, no me invento nada, lo sabemos perfectamente. Es una actividad que tiene muchas implicaciones a muchos niveles distintos, pero es básicamente cultura. Es decir, nosotros yo creo que los paisajistas no nos tenemos que sentir para nada ajenos a reconocernos como actores culturales. Estamos haciendo esto. Y más ahora realmente que vamos a tener que mutar totalmente los hábitats y los entornos en que vamos a vivir. Es decir, y esto nos mueve por dentro, va a mover a nuestros clientes, va a requerir que se posicionen también, sin duda, estamos haciendo cultura. Entonces, sí, por ejemplo, lo que te decía, mi formación en Bellas Artes, esto me lo ha facilitado muchísimo, este enfoque. Este punto de vista lo tengo muy claro, viene directamente de allí. También algunas cosas de diseño, por ejemplo. Sí, lo de los colores, ¿no? Decías ayer un poco que Sí, de forma sí. intuitiva. Sí, y sobre todo lo que se está manifestando ahora, que me estoy poniendo bastante sutil, es decir, en el sentido de que cada vez me gusta más pues que los relatos vegetales, ¿no? A nivel cromático sean amables, ¿no? Que sean amables, ¿no? Que tengan unas armonías incluso importantes. No lo sé. Es decir, ya eso es meterse muy de mano. Pero sí, yo veo esa relación directa. Y con el hecho cultural no tengo ninguna duda. Los paisajistas hacemos cultura. Vale. Te ha contestado, de hecho, te ha puesto varios mensajes, te ha dicho, cuando has empezado a hablar, te ha dicho, en ese punto el jardín se convierte en arte, en otro tipo de arte, y dice, gracias por tus palabras, era hora de escuchar otro tipo de mensajes, supongo que se refiere a lo de esto de cultura que has dicho, y dice que ella también viene de un background de bellas artes, básicamente. Sí, pero realmente a veces, por ejemplo, honestamente, yo no quiero, o sea, no siento que lo que yo esté haciendo tenga que estar relacionado con el arte. En todo caso, yo creo que a mí no me toca decidir eso, no me apetece. Y por eso digo que me parece mucho más interesante que lo veamos desde una perspectiva cultural, ¿no? Porque eso nos embarga a todos, ¿no? Es decir, que nos implica a todos. Lo de si estás haciendo arte o no, bueno, pero realmente como fenómeno cultural nos implica a todos, y me refiero a jardineros, a todos los actores implicados. Y esto está muy bien, que el tema de los jardineros, como siempre ayer también hablábamos, Ignacio, de la superimportancia futura de realmente ayudar a los jardineros futuros ¿no? a enfocar para hacer las cosas que tengamos que hacer, ¿no? O sea, que aprendan y que sean marchas forzadas, ¿no? Y que le metan mucha sensibilidad porque va a ser muy necesario. Los jardineros son súper importantes, pero todos los actores lo son en este hecho, ¿no? Un poco, sí, yo este hecho cultural lo tengo muy claro. No. Vale, muy bien dicho. A ver, no sé si alguien me tiene una última pregunta. Si no, lo dejamos por ahí. ¿Alguien quiere hacer una última pregunta? A ver. No.
Ok, pues nada, muchísimas gracias, Cesc. Me ha encantado. Vosotros. Sobre todo me ha encantado este último trozo en el cual he tomado demasiado la palabra, perdonadme, pero ya te digo, habías contado ayer una serie de cosas que me parecían súper importantes que sacaste. No, está muy bien dinamizar las cosas. O sea, y además yo también tengo una tendencia a enrollarme, con lo cual ya está bien. Ok, pues nada, muchísimas gracias a todos. Vale, no sé si quieres tú preguntar algo porque acabas de levantar la mano. ¿Tienes el micrófono cerrado? A ver, dale. Simplemente saludos desde Uruguay. Acá también estamos con el paisajismo ecosistémico, Correcto. con las diferentes zonas muy diversas de nuestro país, con toda una zona atlántica donde tomamos conocimientos de los jardines mediterráneos, las zonas más áridas, con vientos salinos, y en la zona que estoy yo es un poco más fértil, con otras características de vegetación y clima, pero bueno, agradecerle a Ignacio y a Sex estos minutos y la bondad de compartir todos sus conocimientos. Así que bueno, un abrazo. Gracias, Ale. Gracias. Vale, perdón, me decía eso, que veáis, si no conocéis los vídeos de Academia del Paisaje, yo os recomiendo que los veáis. Y si os está gustando el contenido, también os recomiendo, bueno, he tenido unas semanas un poco desastrosas, ya por fin la semana pasada he vuelto a la newsletter, perdonadme, pero yo os recomiendo que os apuntéis a la newsletter para estar enterados de todo, de cuándo salen tanto cuándo están los vídeos disponibles, como quiénes son los próximos ponentes. Cuáles son los próximos cursos, descuentos que por ser seguidores de Academia del Paisaje podáis tener. O sea, yo os recomiendo realmente que os sigáis la newsletter y mandemos una por semana. Suponiendo que no tengo una semana mala en la cual no haya mandado el newsletter que ha pasado durante varias semanas. Así que nada, muchísimas gracias a todos y nos vemos la próxima. Gracias.